Vamos a iniciar con Lucas capítulo 15 versos del 11 al 35. Lucas capítulo 15 versos 11 al 35. Y le he puesto por nombre a este mensaje: el hogar más difícil de entender. Y estoy utilizando la nueva versión, la nueva traducción viviente, ¿sí? Para quienes deciden seguirnos en la lectura. Como les comentaba, Lucas capítulo 15 versos del 11 al 32. Y dice así el verso 11: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Verso 15. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Verso 17. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consíganle un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero con prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido engordado, encontrado. Como les mencionaba, el tema de este mensaje es el hogar más difícil de comprender y está basado en una de las parábolas que me gusta muchísimo, que es la del hijo pródigo, porque dentro de esta historia tiene una secuencia que nos ilustra no solamente la misericordia del Padre, no solamente la actitud del hijo menor, sino que también nos demuestra algo que a veces se nos escapa de la mirada, que tiene que ver con la actitud del hijo mayor.
Esta parábola no es simplemente sobre un hijo rebelde que vuelve, sino sobre un padre incomprendido y dos hijos que, a pesar de sus diferencias, están alejados del corazón de su padre. Uno se pierde lejos de casa, el otro dentro de ella. Ambos necesitaban lo mismo, la gracia que restaura, que rompe expectativas y que no se ajusta a la lógica humana del mérito. Jesús no solo confronta el pecado evidente, sino el más difícil de ver, la autojusticia que se cree correcta para la comparación. Y he preparado 4 puntos en esta mañana que quisiera compartir con ustedes para ir analizando. Y el primero tiene que ver con la distancia del hijo menor, una rebeldía que es visible. Y a veces nos concentramos muchísimo en este personaje dentro de esta parábola, porque lo que la historia de Jesús nos demuestra es muy evidente. Sin embargo, el hijo menor representa al pecador evidente, al que decide romper con todo y alejarse. Pide la herencia, es decir, trata a su padre como muerto y se va. Vive sin límites, gasta todo y cae en la ruina. Su crisis no es solo económica, es existencial y espiritual. Cuando vuelve en sí, entre comillas, no lo hace por entender el amor del Padre, sino por su desesperación. Sin embargo, ese paso imperfecto es suficiente para que el Padre lo corra a abrazar. Y aquí hay una cosa muy importante que me gusta muchísimo. Dios no espera que volvamos con el discurso correcto, sino con el corazón dispuesto. Y esto se pega mucho a lo que el texto nos dice en algunos otros pasajes, como por ejemplo Isaías capítulo 55, verso 7, que dice: vuelva el impío a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Lo que he mencionado muchas veces a lo largo de los estudios que hemos hecho con respecto a las parábolas de Jesús es que una de las cosas que más podemos observar en en la historia de la Biblia es la constante presencia de la misericordia de Dios sobre toda su creación. Romanos 5:8 dice: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El reconocimiento de nuestra lejanía, el reconocimiento de nuestras actitudes, siempre ha estado presente en la memoria de Dios. Y aún así, Él toma la decisión de enviar a Jesucristo para que podamos nosotros restablecer esa relación con Él. La pregunta que quiero compartir con ustedes a manera de reflexión es: ¿estamos menospreciando la gracia por pensar que necesitamos ganarla antes de volver? ¿Cómo es nuestro pensamiento con respecto a esto? A lo largo de mi historia, en el proceso de acompañar a algunos otros en su caminar con Dios, he escuchado muchísimo este aspecto de: es que hasta que no haga esto, o hasta que no consiga aquello, o hasta que no entre en este proceso, en este nivel, me es difícil poder acercarme a Dios, sin reconocer que desde la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo no tenía las palabras exactas ni las palabras correctas. Él trataba de volver desde esta visión o desde esta postura de empleado, aun cuando él reconocía y tenía pleno conocimiento de que era hijo de su padre. Y el padre no esperaba una oración adecuada, no esperaba una disculpa correcta, simplemente esperaba ver la actitud. Y eso me lleva al segundo punto, la gracia inesperada. Este padre que corre, cubre y restaura. Y esto lo podemos ver en los versos 20 al 24 de la parábola que leímos. La figura central no es del hijo menor, a pesar de que muchas veces nosotros nos volcamos a analizar la conducta del hijo. Lo importante en esta parábola es este padre que corre, cosa vergonzosa para un patriarca del Medio Oriente, porque debemos de alguna manera como que imaginarnos la vestimenta de la época. A veces cuando nosotros escuchamos esta historia nos imaginamos desde nuestro propio contexto. Un padre que quizás tiene pantalón, pantaloneta y puede correr. Quizás las mujeres acá
que están presentes o aquellas personas que están conectadas en línea, les pregunto, ¿cómo se siente correr con una falda que te llega quizás hasta los tobillos? Y no una de esas faldas que son fáciles de abrirse, sino esas que son tipo tubulares, que no permiten mucho el abrir las piernas a la hora de correr. Algo así era la túnica del padre, algo así era la túnica o la vestimenta de la época en la que se nos está narrando esta historia. Ahora imagínense a un padre, un patriarca, jefe de hogar, que corre. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Quizás probablemente el padre debió haberse levantado la túnica, no sé hasta qué altura, quizás más arriba de las rodillas, y correr. Una época en donde quizás no había la ropa de interior tan sofisticada que tenemos ahora, sino esos taparrabos, ¿no? Y que todas las personas que estaban alrededor vean a esta persona corriendo. Una actitud vergonzosa. Y la parábola nos demuestra justamente esto, que el padre no estaba pendiente sobre qué dirán los demás, qué dirán las personas que están a su alrededor, simplemente un padre que decide correr al encuentro de su hijo, un padre que lo abraza y lo restaura públicamente. No espera una explicación completa, no exige condiciones, manda a traer ropa nueva, anillo y sandalias, símbolos de restauración total de dignidad, autoridad e identidad. No está esperando una condición o una oración perfecta por parte de su hijo. Simplemente lo observa a lo lejos y lo abraza y lo restituye nuevamente como parte de la familia. Esta gracia es escandalosa, no encaja con nuestra idea de justicia. Pero es justo este el punto que Jesús quiere destacar. La gracia de Dios no se rige por lógica humana ni por mérito humano, es soberana, generosa y desbordante. Efesios 2, 8, 9 nos aclara este principio. Por gracia somos salvos, no por obras. En la parábola del hijo pródigo no vemos que el hijo haga algo para merecer nuevamente el anillo, las sandalias y la vestimenta. No es que tuvo que trabajar un mes y el padre decir, ok, he visto que sí te estás comprometiendo, entonces te daré las sandalias, el anillo y la vestimenta. Simple y llanamente el padre observa una actitud de arrepentimiento. El hecho de simplemente ver al hijo que se está aproximando muy lejos, pero dirigiéndose hacia la tierra del padre, es suficiente para que el padre sienta misericordia. Tito capítulo 3 verso 5 dice, nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia. No es porque nos merecemos, no es por lo que hacemos, es por su misericordia. Y quiero compartir nuevamente otra pregunta para que reflexionemos. ¿Podemos celebrar el regreso de los otros o sentimos que su perdón desvaloriza nuestra fidelidad? Y eso me lleva al tercer punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana. La amargura del hijo mayor. Obediencia sin intimidad. Y lo podemos observar en los versos 25 y 30 de la parábola del Evangelio de Lucas que leímos. El hijo mayor nunca se fue físicamente, pero su corazón también estaba lejos. Se molesta al ver la fiesta, no entra a la casa, reclama su obediencia como si fuera una transacción. Habla del hermano como ese tu hijo, menospreciando su falta de comunión con ambos. Su problema no es de conducta, sino de percepción. Cree que merece todo y que el otro no merece absolutamente nada. Y es la condición que generalmente vemos hoy en día en la iglesia de Cristo. Como nosotros sí nos reunimos los domingos, como nosotros sí diezmamos, sí ofrendamos, como si hacemos acciones de caridad, como si estamos
en las reuniones de los miércoles, en las reuniones de los lunes, en las reuniones de discipulado, como nosotros sí hacemos esto, entonces creemos que tenemos más derecho sobre la gracia y la misericordia de Dios. Pero estos otros, que se han alejado, que se han divorciado, que siguen en su pecado, estos no merecen. Y me ha pasado últimamente porque justamente ayer, hablando con una amiga que no había visto hace mucho tiempo atrás, ella mencionaba algunos elementos y cómo le iba en su vida y los proyectos que tenía, y de repente yo sentí esto: Señor, pero si yo te estoy sirviendo, ¿por qué no prosperas mi negocio? ¿Por qué no prosperas mis actividades? ¿Por qué no prosperas aquellos emprendimientos que he decidido poder realizar? Y es esta idea de que como yo estoy haciendo esto, entonces merezco que tú, de alguna manera, vayas cumpliendo aquello que mi corazón anhela. Y lo cierto es que la gracia de Dios y la misericordia de Dios no se ejecuta desde mi propia perspectiva como yo creo que debería hacerse. Es complicado el poder analizar esto porque la autojustificación espiritual es tan peligrosa como la rebelión visible. Nos hace creer que no necesitamos de la gracia. Entonces comenzamos de alguna forma a justificar nuestras acciones. Y si hoy no salió el negocio, es que Diosito sí me bendice, y a veces nos llega estos pensamientos de que es que porque diezmé, entonces por eso Dios lo hizo. Es que como hice mi devocional toda esta semana, Diosito hizo que me vaya bien el día de hoy. Y resulta que no es así, que no es una especie de transacción. Si estoy diezmando, si estoy ofrendando, si estoy en un ministerio, si estoy haciendo una actividad, es por amor, por una actitud de gracias a ese Dios que, sabiendo que soy pecador, decidió enviar a su Hijo para darme justamente la oportunidad de mantener esta comunión con Él. Lucas 18:11 dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, recordando esta escena, esta parábola del fariseo que se presentaba de esta manera. Gracias porque yo no soy como estas otras personas pecadoras, que nos demuestra mucho más sobre el orgullo que nosotros tenemos dentro y que hoy en día seguimos cometiendo este fatídico error. Seguir creyendo que podemos nosotros justificarnos y compararnos con nosotros solo porque quizás el pecado de los otros es más visible que nuestros propios errores. La carta a los Romanos capítulo 10 verso 3 dice: ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia. Miren, desde esta época ya el apóstol Pablo nos ponía de alguna manera este conflicto que parece ser lo repetimos hoy en día. Como no logramos comprender la justicia de Dios, entonces ponemos nuestras propias reglas. Es que tienes que venir vestido de esta manera. Es que tienes que hacer esta otra cosa. Es que tienes que diezmar tanto. Es que no puedes faltar un domingo, porque cuidado y faltas del domingo. Alguien me decía: yo falto el domingo y lo primerito que me dicen es preguntar si estuve enferma o no estuve enferma, como para buscar la razón del por qué no estamos asistiendo a los domingos. Como si Jesús no pudiera estar en nuestra propia casa para poder escucharnos y para poder nosotros tener ahí una comunión con el Dios soberano. Quiero preguntarles en esta mañana: ¿estamos ocupados en servir a Dios que hemos perdido de vista su corazón? ¿Nos molesta la misericordia cuando no se ajusta a nuestro sentido de justicia? ¿Qué pasa si Dios decide darle esa gracia y esa misericordia a la persona que nos ha hecho tanto daño? A esa persona que quizás nos ha maltratado. ¿Qué pasa si Dios decide darle misericordia a esos grupos religiosos que nosotros desde el cristianismo les llamamos sectas? ¿Nos enojaríamos con Dios? ¿Nos alejaríamos de Dios? ¿Rechazaríamos a este Dios? Y esto me lleva al siguiente punto: la invitación que aún espera. El Padre sale por ambos. Y lo vemos en los versos 28, 31
y 32 del pasaje que leímos en esta mañana. Así que el padre corrió al hijo menor. También sale a recoger al mayor. Cuando observamos que el hijo menor está lejos, leemos claramente que el padre salió al encuentro del hijo menor. Pero la parábola también nos muestra que ante el reclamo del hijo mayor, el padre también sale a su encuentro. En este sentido, lo que podemos ver con respecto al padre es que le habla con ternura al hijo mayor. Hijo, tú siempre estás conmigo. Él sabe perfectamente, Dios sabe perfectamente las cosas que nosotros estamos haciendo. Sabe perfectamente en lo que nos estamos involucrando, sabe perfectamente los proyectos, los ministerios que tenemos. Pero el hijo mayor sigue fuera. La parábola termina sin saber si entra o no. Jesús deja el final abierto porque el verdadero conflicto está en el corazón del que cree estar adentro. Es que yo siempre he hecho las cosas para ti, Dios. ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué no me haces esto? Y claro, el otro que hizo esto, el otro que hizo por aquí, el otro que hizo por acá, a él sí le das. Oye, lo que tengo, le dice el padre al hijo mayor, es tuyo. Y le hace la invitación, entra, disfrutemos. Tu hijo que estaba tu hermano que estaba muerto, hoy está vivo. Estaba perdido, hoy es encontrado. Disfruta. Yo nunca te he dicho que no me pidas un corderito. ¿Quieres el corderito para festejar con tus amigos? Tómalo, es tuyo. Pero nuestra mente humana es muy conflictiva, muy egoísta. Es que ¿por qué a mí no me das? Yo también quiero una empresa con tantos miles de millones de dólares. Y de repente veo al otro que sí le das la empresa. ¿Por qué, Señor? Oye, las cosas que tengo son tuyas. Tómalas. Aprópiate de eso. La parábola es una llamada a los que creen ser fieles, para que abandonen su orgullo y entren a la celebración de la gracia. El Padre no excluye a nadie y eso nos molesta a muchos, en especial a los que tenemos un tinte bastante legalista. Nos molesta darnos cuenta de que Dios invitará a quien Él quiera por ser soberano. Tanto el que se fue como el que se quedó los llama a entrar en la alegría de su amor. A ambos, nos guste o no nos guste. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23 dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. Ese es el objetivo. Apocalipsis 3:20 dice, estoy a la puerta y llamo. Este Dios, este Jesús siempre está llamando. Siempre está llamando. ¿Qué impide la comunión? Probablemente nuestro orgullo. Y quiero presentarles esta última pregunta para reflexionar. ¿Estás dentro del servicio, pero fuera del corazón del Padre? ¿Puedes entrar a la fiesta, aunque no la entiendas? Finalmente, a manera de conclusión, quiero decirles que esta parábola es una invitación abierta, tanto para el hijo menor, para que sepa que aún puede volver. Y también es una invitación al hijo mayor, para que vea que su lugar no es como siervo merecedor, sino como hijo amado. Ambos se habían perdido. Ambos fueron buscados. Y solo quien entiende la gracia del Padre puede entrar y disfrutar del reino. Así que en esta mañana quiero hacerles un llamado. Si te alejaste, aún puedes volver. Si te quedaste, aún puedes entrar. Pero en ambos casos, debes soltar tu orgullo y recibir la gracia que viene del Padre. Padre, gracias te doy por esta mañana.
Gracias porque nos permites reflexionar sobre tu amor, tu misericordia y sobre quienes necesitan de esto. A veces pensamos que porque nosotros sí cumplimos las reglas, las tradiciones, las normas impuestas por hombres, entonces eso nos hace más merecedores de tu gracia. Y pensamos que eso nos diferencia de ese otro que se alejó porque fue humillado, insultado, porque quizás fue ofendido, porque simplemente estaba buscando algo más. Y que cuando vuelve, consideramos que no tiene derecho a tener comunión nuevamente contigo, a servir en un ministerio, a hablar de tu palabra, a cuestionar algunas cosas. Creemos que estas tradiciones y estos lineamientos humanos son esa herramienta para diferenciarnos de estos otros, sin darnos cuenta que a veces estamos cayendo en el error más grande, hacer un proceso de transacción entre lo que hacemos versus tu gracia. Ayúdanos a entender que tu misericordia es un regalo, tanto para los que se fueron como para los que nos hemos quedado. Ayúdanos a comprender una nueva visión de iglesia, una iglesia que abre las puertas a todo el que lo necesite. Ayúdanos a transformar nuestra mente, una mente rígida, una mente sumamente rigurosa, anclada a las reglas, hacia una mente de apoyo, de consolación, de resiliencia, de abrazo, de inclusión. Gracias por esta mañana. A ti te oro dándote estas gracias enormes por el privilegio que me das de, a pesar de ser lo que soy, servirte. Honra y gloria Amén. solo a ti, por los siglos de los siglos. Amén.